Saludos amigos que nos miran en todo el territorio nacional a través de las frecuencias de Canal 13, sus repetidoras 8 y 10. A usted que nos ve a nivel internacional por cinar.go.cr, gracias por compartir con nosotros. Estamos ubicados en el Club Unión. Hemos querido dedicar el espacio de hoy, de esta semana, al arte, a la cultura, al desarrollo de todas esas cualidades que hacen que un país tenga sus raíces más fuertes en las expresiones artísticas. En verdad, y la verdad que lo digo, en verdad, hoy no tengo mucho que hacer presentaciones porque los nombres de los que voy a hablar son grandes íconos del arte en este país, así que de pleno paso a presentárselos. Lola Fernández, ¿qué podemos decir de ella? La verdad que con solo decir Lola Fernández todo el mundo ya sabe que aquí hay un emblema del arte de este país. Gracias por estar con nosotros en el programa de esta semana. Gracias a usted más bien y bienvenidos a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias de habernos invitado y estoy muy contenta de la compañía, ¿verdad? Todos mis amigos y que admiro mucho. Muy bien. Cuando habla de la compañía, habla también de otro grande, tremendamente grande, que es don Rafael Felo García. ¿Podemos decir Felo para ir entrando en confianza? Por favor. Ah, bueno, qué dicha. Gracias por estar con nosotros en este programa. Pues encantado de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, espero que el programa, que promete mucho, según entiendo, satisfaga a la gente que nos escucha. Tampoco hay que hablar mucho para presentarlo, la verdad que es un referente del arte, ha cuidado desde su línea periodística durante muchos años, que el arte no se apague en los medios de comunicación y me siento muy honrado de que haya aceptado estar en nuestro programa. Manuel Delgado, gracias por estar acá, Manuel. Gracias a usted y al canal por haberme invitado, para mí es un honor estar aquí acompañado nada menos que por Lolita y por Felo. Me siento un poco perdido porque en realidad son ellos de los que vamos a hablar y los que nos van a hablar, pero siempre es un gran gusto, ¿verdad?, hablar con personas que han dado tanto a la cultura costarricense. Tal vez para contextualizar, nos vamos a tomar un par de minutitos, o sea, les vamos a ofrecer un par de minutitos a ustedes para que hablemos de la cultura, para que hablemos del arte. ¿Cómo lo ven? ¿Está dando buenos pasos el arte en este país? ¿La cultura realmente está, porque obviamente cultura significa mucho, pero vamos a hablar de arte en este caso? ¿Está dando buenos pasos? ¿Se sienten cómodos con lo que ven? Ustedes marcaron una historia, hicieron un corte transversal en el arte que es impresionante. Así que, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? Doña Lola. Bueno, es bastante vasto, ¿verdad? No se podría en tan pocas palabras decir todo lo que está pasando en este momento. Sin embargo, hay cosas que sí se pueden apuntar, ¿verdad?, que son como muy notorias. Si yo lo comparo con nuestros tiempos, definitivamente puedo decir, bueno, al decir yo nuestros tiempos, hablo del tiempo de Paco Amiguetti, de Kiko Quiroz, Margarita Bertó, etcétera, ¿verdad? Y pues sí hay unos cambios notables. No sé si hasta qué punto es necesario que haya como más unión entre nosotros, que nos comuniquemos más, que hagamos aquellas maravillosas tertulias que teníamos, que eran una delicia, ¿verdad? Yo iba mucho, frecuentaba mucho la casa de Paco Amiguetti, prácticamente iba todos los días. En una época mía, cuando era estudiante, por circunstancias yo no podía asistir porque trabajaba a las clases de historia del arte. Hablé con él y como en aquellos tiempos todo era como más fácil, más amigable. Más amigable. Sí. Entonces yo iba después de que trabajaba, iba a la casa de él y entonces qué maravilla. Era como si una lección directa. No lo molestábamos todo el tiempo. Entonces, yo era compañera de Flora Amiguetti, la esposa de él. Entonces nos leíamos libros y tenía una biblioteca maravillosa y teníamos la oportunidad de preguntarle cosas. Así se alimentó una maravillosa amistad
con la gran ventaja de que llegaba gente muy, muy importante a visitarlo, no solo pintores, escritores, etcétera, y a extranjeros que venían también a ver su obra. Entonces fue muy enriquecedor. Aparentemente ahora los jóvenes que van a mi casa me comentan, ya eso se ha perdido, y creo que es una pérdida, porque el intercambiar pues, opiniones, deseos, ambiciones, Construye una magia, me imagino que construye esa magia que está en el artista. Quiero decirles que antes de arrancar el programa me senté unos minutos con ellos y es como transportarse en la magia. Ellos portan todos esos conceptos y esas cosas que los hacen realmente únicos. Felo, ¿cómo lo sientes vos? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es la división que se ha hecho de un mundo pequeño donde pertenecíamos nosotros en esas épocas pasadas, que nos hacía más asequibles, grupos más pequeños que podíamos compartir fácilmente. Hoy día la apertura es muy grande. Hoy día los cambios que se han introducido son muy variados y dan cabida a muchísimo más gente, muchísimos más temas y muchísimo más trabajo. Para nosotros hoy día lo que Lola menciona de la tertulia es muy difícil ya. Eso realmente ya casi habría que planearlo adrede porque la diversidad de posibilidades y temas que se presentan para la gente joven es invaluable y realmente compartir con ellos hay que hacerlo en pequeñísimos grupos y pequeñísimos grupos muy específicos. El mundo ha cambiado totalmente y nosotros, yo por lo menos siento que hay diversidad muy grande que no teníamos nosotros. El pequeño grupo que teníamos en esa época, como menciona Lola, era pequeño y un poco más profundo en la posibilidad humana de compartir. Hoy día hay que compartir con muchísima gente, muchísimos temas abiertos y en todas partes, menos en un lugar específico. Hoy compartimos en la calle, nos encontramos con frecuencia muy limitada. El tiempo de ahora es muy complejo. Nos absorbe mucho lo que entra, ya casi no tenemos problemas de sacar. Bueno, el mismo fenómeno de Internet, 168 millones de correos electrónicos por minuto, sí. ¿Verdad? O sea, como que nos entra mucha información y podemos expresar poco, y ahí el arte es importante para expresar, Manuel. Claro que sí. Bueno, ellos eran muy poquitos, pero no sé por qué motivo se juntaron tantos talentos. A mí me parece que cada uno de ellos influyó en el otro y ayudó al otro, al tener esa compañía, esa sensación de que estamos en sociedad. Yo siempre digo que Costa Rica, Felo fue jugador de fútbol, ¿verdad? Fue, tengo entendido, el primer jugador de fútbol profesional que tuvimos en Inglaterra, el primer jugador profesional que tuvimos allá. Y yo siempre digo, don Felo, que los ticos en el campo del arte, en el campo de la cultura y en muchos otros campos tenemos la pelota en el punto de penal, pero que no sabemos meter el gol. Es decir, tenemos una cantidad tan grande de talentos en muchos campos y sin embargo, como que no, como decía un amigo mío, no miramos por encima de la tapia, no traspasamos la tapia. Yo creo que estamos en un momento, qué sé yo, muy prometedor de las artes en general, pero me parece que también hay que decirlo con toda franqueza, ha habido momentos mejores y eso nos obliga a meditar y a ser muy críticos. ¿Cuál es el momento mejor? Me parece que hubo momentos mejores, yo creo que los momentos de los 70 fueron muy buenos. Hace algunos años incluso tuvimos momentos muy destacados en muchos campos, en la plástica por ejemplo. Ahora se nota mucha dispersión, claro que como dice don Felo, y eso es muy importante, hay un cambio en la conformación de los vasos comunicantes del mundo. Antes se reunían ellos ahí en las arcadas, ¿verdad? O en la casa de don Paco, ahora nos reunimos en la pantalla del televisor, de la computadora. Pero precisamente no tenemos las plataformas que nos permitan hacer uso adecuado de esos medios y potenciar nuestro talento y además de a nivel eso, mundial. y además de eso hay que reconocer que nunca es igual. O sea, esa sensación Cierto. de estar ahí, Es verdad. como nosotros en estos momentos, conversando,
va construyendo una magia, va construyendo, no es igual, ¿verdad? Por más que quieran, Es cierto. no es igual. Bueno, hay una cosa muy importante y es que en términos generales, en la historia de la humanidad, las preguntas siguen siendo exactamente las mismas. Lo que cambian, por dicha, son las respuestas. Y esas respuestas son ilimitadas hoy día y profundas. De manera que el mundo de ahora tiene más campo de respuesta que lo que teníamos nosotros antes. Éramos mucho más conducidos que lo que se da hoy día. De manera que romper con eso fue uno de los grandes éxitos, en el cual se tome en serio el criterio de los muchachos jóvenes, que nosotros éramos muy limitados incluso educativamente. Estábamos guiados y éramos constantemente empujados hacia el memorismo. Eso lo estamos dejando aparte ya desde hace bastantillo tiempo, y eso nos está produciendo otra tipología de gente, más pensante, más contributiva con su propio ser, y más compartido, porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la falta de compartir, y compartir abiertamente como estamos aquí ahora, vea, sin guión, simplemente siendo nosotros con el respeto de nosotros mismos. De manera que eso es muy importante tener en cuenta. Esto que plantea don Rafael es interesantísimo, lo he conversado en esta mesa en algunas oportunidades, y es esa gran variación de lo que hoy somos y de lo que hoy es, por ejemplo, los sistemas de educación, que ahorita voy a querer hablar de cómo volvimos a darnos cuenta que había que integrar el arte en la educación, si no, no funcionaba. Pero es que claro, nosotros fuimos parte, y ahí es donde ellos rompen el eje completamente, fuimos parte de una educación, como dicen muy bien, de la industrial, donde nos enseñaban prácticamente a memorizar, porque lo que había que hacer era poner una tuerca a un tornillo 16 horas diarias. Y ahora los jóvenes no. Los jóvenes están siempre atentos por conocer y aprender. Lo dije en un programa anterior y lo digo ahora para irme a corte comercial. Hace poco le dije a mi hijo, mira, ¿sabes cuál es la capital de Ecuador? Y me dice, no papá, pero ahí está en Facebook, ya te aviso. O sea, el conocimiento es otra dimensión. Voy a ir a un corte comercial y regreso para profundizar en el tema de la necesidad del ser humano, o la necesidad que tiene el ser humano por conocer el arte, por estar aferrado al arte, y cuánto nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos. Ya venimos. Yo lo visitaba mucho en Santo Domingo, salimos al campo como arquitectos y como pintores, y compartimos abiertamente montones de cosas y anécdotas simpaticísimas, ¿verdad? Quiero comentarles a nuestros televidentes que es que en el corte comercial no pudimos detenernos. Entonces, ahora estábamos hablando, y esto es que Manuel lanzó una pregunta lindísima para ellos dos. A ver, ¿quiénes son los íconos del arte que ellos consideraban más fuertes? Ñarola inmediatamente dijo, no, y Paco Amiguete. Don Felo me decía Kiko Quirós, ¿verdad? Y estábamos en esa coyuntura cuando arrancó el programa nuevamente. Así que ahorita vamos a retomar estos dos temas de por qué ellos eran tan significativos. Manuel se quedó también con algo en el tintero sobre la preocupación que tiene él, por lo menos, y no sé si la comparten Lola y don Rafael, de que no hay tantos espacios para la exposición del arte. Es muy difícil realmente para el artista desarrollarse. Recuerdo que Jorge Jiménez de Heredia nos contaba la famosa historia de por qué él se había peleado con el país y ya después se reconcilió. Exactamente por eso, no había espacio. Pero adelante con el tema. No, creo que es una cosa muy importante. Yo decía que para el artista plástico necesita dónde exponer, y en Costa Rica es muy difícil exponer, ¿verdad que sí? Bueno, cierto. Hoy día hay más oportunidades que la que que teníamos nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo regresé de estudiar, no había galerías en Costa Rica, ¿verdad? No había dónde exponer
realmente del todo. Y hoy día lo que sobran ya prácticamente son las galerías, ¿no? Y hay exposiciones todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo en distintos lugares de San José y fuera de San José. Ya en las provincias hay galerías de arte que no sé cómo conviven y cómo se mantienen, porque el arte es muy demandante y la paga es muy poca para que prolifere en la manera en que ha proliferado. Yo en ese aspecto creo que el país se ha movido con una gran violencia en cuestión de opciones para el artista exponer en distintos lugares y galerías y salas, hay muchísimo. Sí, pero puedo interrumpir. Adelante. Pero el problema que me parece que está tocando Manuel, es que son galerías comerciales las que han proliferado. Y yo lo dije hace poco, también en una entrevista o no sé qué, algo que trascendía al público, es que lo que faltan, y las han ido quitando, que es lo peor, son galerías del Estado donde se pueda lograr un escalafón. Eso es muy necesario. En esta galería van la gente que está comenzando y que tiene muchas posibilidades, pero tienen que aprender que esto es un proceso. Y va caminando hasta que se llegue a la galería, que es verdaderamente un orgullo de exponer ahí, para que el muchacho se sea difícil. Haya una motivación. Exactamente, y haya una cosa de mucho trabajo, mucha meditación y darse completamente, sino que lo que está sucediendo es que se les abre la puerta a un montón de muchachos que apenas están comenzando, se los ilusiona y están exponiendo con las personas que tienen mejor nivel o que ya han trascendido inclusive internacionalmente. Entonces no hay como como podríamos decir, un escalafón, volvamos a repetir la palabra, de que el público se dé cuenta, esta persona llegó ahí porque verdaderamente eso lo merece. O sea, cuando alcanzas, sí. Alcance un estatus, ¿verdad? O un nivel de calidad, porque eso no va en edad tampoco. Va en que la persona tiene mucho talento y es muy esforzado. Hay gente que no se esfuerza. Y una cosita que usted más o menos nos preguntó, un poquito así de lado, es que el único problema que yo veo ahora, porque hay muchos muchachos maravillosos, muy inteligentes y como ustedes dicen, preparados, que uno hasta se asombra, es el que está proliferando el facilismo. Es un facilismo y el feísmo que ¿verdad? Que es como la tónica que no va solo en las artes plásticas, es en todo. ¿verdad? Y va en conjunto. Lo fácil tiende a ser bastante feo. No, sí. Entonces, entre más feo, entonces ya mucha gente cree que eso sí es arte y eso sí está diciendo algo, eso sí tiene verdaderamente contenido, y que la otra gente que no hace las cosas tan horrorosas o tan deprimentes o tan mal pintadas, es como tontico o como muy suave, como que no tiene nada en el intelecto, que no tiene nada que decir, y eso no es así. Toda pintura o todo arte plástico, y bueno, todas las artes, siempre dicen algo, y siempre están ubicadas en su tiempo, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Entonces, a su manera, lo que sí hay es diferentes calidades. Bueno, pero hay una cosa muy importante, Lola. Por ejemplo, las oportunidades son necesarias, no importa claro. a qué nivel eso sí. y en qué circunstancias. Lo que se necesita es una gran apertura para que la persona, con su propia responsabilidad y su trabajo y su valor, muestre su obra. No importa que sea comercial o no. En estos momentos todo se nos vuelve comercial. Hoy día absolutamente todo, y esa es una guía para todos los futuros artistas plásticos, de que lo importante es vender, y creen que vender es el éxito. Exactamente, bueno, pero eso es lo que hay que ir poquito a poco quitando. Claro, ustedes, perdón porque ustedes plantean un temazo aquí. ¿Qué es ser exitoso? ¿Qué es ser exitoso en el arte?
Eso no es importante Pero para un verdadero artista. No. Para es mí que- no es Pero a mí sí importante. me parece que, digamos, en este mundo tan globalizado, en este mundo tan comercializado, en este mundo tan lleno de falsos valores, es indispensable para el artista como sector y para la población como ser humano aprender de los valores y ser promovido el arte como parte de la educación y como parte de la vida. Cuando yo hablaba de la plataforma me refería a eso, cómo nosotros que tenemos tanto talento hemos ido perdiendo posibilidades porque el arte se ha eliminado de las escuelas, se ha eliminado de los Exacto. colegios, se ha Sí, eliminado eso es de la un tema. televisión, se ha eliminado de los periódicos y por último esa falta de incentivo. Ahora incluso se habla de eliminar los premios de arte. Yo tengo dudas de que el papel es el premio, pero me parece que es mejor tener premios que no tenerlos. Absolutamente. Claro. Y me parece que es una Absolutamente. torpeza. Claro. quitarles un incentivo pequeño que puede tener un Un poco lo que sobre plantea todo doña Lola. joven. Exacto. Yo Sí. añoro llegar a ese Y si hay premio. un pintor joven o Claro. un escritor joven o un bailarín joven que le dan un premio después de tantísimo esfuerzo, hombre, hay que decir una cosa muy importante, el arte es hija de un gran esfuerzo, de muchos años de preparación y de muchas horas de disciplina. Y entonces, si a este muchacho le dan un premio, va a ser un incentivo para él. Yo estoy convencido de eso, me parece que es una gran torpeza eliminarlo. Es una forma, así como esto, de señora Lola, también hemos eliminado espacios distintos de promoción del arte, de ayuda al arte. Yo creo que hay una cosa que es clara, el mundo es más competitivo que antes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay, yo creo en el mundo, grandes instituciones de arte que no sean apoyadas por una política estatal. Tiene que haber una política de Estado que, ¿cómo se llama?, respetando la iniciativa particular, La tenemos, ayude, Sí. la tenemos. ayude. En Costa Rica ¿Eh? es muy pobre, casi es inexistente. Bueno, había una, en tiempos nuestros de artes y letras, Sí, y, sí, te- sí, lo y creo. tengo que llamar la atención sobre eso, teníamos un tipo de premio, ¿verdad?, que no se llamaba premio, eran las becas taller. Las becas taller intentaron darle la oportunidad a una persona que había demostrado capacidad en un proceso X, de que por un año se ausentara de su trabajo y se le diera la beca que suplantaba ese monto para que se mantuviera haciendo su trabajo, bajo las condiciones que él mismo se impusiera, buscando patrocinio de otros maestros hasta donde él pudiera escogerlo, y ese era el premio, pero no el premio de que hace que todo el mundo ande buscando un premio. Hay, Sí, con Ay. ese premio cualquiera, ¿verdad? Sí, Así sí, sí. así. No se entonces, puede. Es un pero año es diferente. haciendo- ¿Por qué? Sí, Porque te claro. da la oportunidad de dedicarte a lo que vos querés en una forma intensiva, compartida con gente que conoce del asunto y proyectarse por su propio esfuerzo, Claro. sin tener que pensar en que no tiene con qué vivir económicamente. ¿Cómo se mantiene un artista en el arte? Muy mal. Trabajando en otra cosa, como hemos hecho los de antes. Yo siempre he creído que, francamente, pretender, por lo menos en nuestros tiempos, ¿verdad?, vivir del arte, yo, en una tragedia, yo dije, no, jamás, yo no puedo pintar al gusto de la otra gente, ¿verdad? Porque aunque uno no lo quiera, o la persona no lo quiera, poco a poco va cayendo en eso, porque necesita vivir, necesita mantener su familia. Entonces, inconscientemente va cediendo al gusto general, ¿verdad? Entonces, la única manera de ser firme, esto es lo que yo quiero pintar, y no le va a gustar a nadie. Bueno, el caso mío fue clarísimo. Todo lo que yo apunté antes, así en mis tiempos de juventud y posteriormente, no le gustaban a nadie, eran invendibles, como les digo yo. Ahora todo el mundo los anda buscando, cosas de la vida, ¿verdad? Bueno, ese es un proceso, ese es un proceso lógico. Por eso. Lógico cuando uno se mantiene dentro de la estructura de su pensamiento de qué es lo que busca en el arte. Sí. ¿Verdad? Porque esa honestidad viene a tener éxito después, porque la misma gente Por entiende. eso, por eso. ¿Verdad? Llega a entender que esa obra
es consistente con el artista exactamente. mismo y se proyecta. Pero claro, eso es bastante difícil. Hay que pensar en... Tiene un precio alto, sí. Ah, Se mucho. paga un precio muy alto. Es Muy- decir, muy alto, muy el alto. asunto, me parece a mí, no está, el problema no está en vivir de la pintura, vendiendo, o en que le den premios. Está es cuando la persona, eso es lo que busca nada más, y entonces anda detrás de los premios que hasta los solicitan Bueno, y pero hay cosas distintas terribles, maneras ¿verdad? de Porque sobrevivir. que hayan premios se me parece maravilloso, incentivo, como decimos, es que es maravilloso, ¿por qué los van a quitar? Un muchacho que está allí y le dan su premio, inmediatamente se motiva, Claro. ¿verdad? Y lo mismo que si alguien le compra un cuadro, es nada más, es maravilloso que una persona joven, Correcto. inclusive no muy joven, que llegan y le compren un cuadro, porque quiere decir, primero, que gusta. Una escritora muy Porque va a importante de ser- nuestro ¿sí? país Ajá. escribió una novela con un premio. Recibió el premio y entonces renunció a unos cursos de la universidad y terminó su novela, que por cierto ¿Sí? ahora ha sido muy premiada. Ajá. Vaya inversión que hizo el país, ¿verdad? Sí, 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 Vaya sí, inversión. exacto. A mí me gusta esa modalidad que plantea don Rafael. Muy bueno. Sí. Es que ahora lo hablábamos antes de entrar a cámaras, qué bonito es poderse dedicar a lo que a uno le gusta, que además le paguen, ¿verdad? Ah, no. Ay, Entonces, delicioso, eso es lo mejor. Eso que es lo hay. mejor del mundo. Es lo Pero máximo. ¿cómo hace un Estado para motivar al artista? Bueno, ahí hay una forma. O sea, si se ve que hay superación, si se ve y se gana un premio, pues a este artista hay que incentivarlo. Claro, claro. ¿Verdad? Un año de pasantía estudiando con los mejores. Ajá. Es Ey, una forma. Yo creo que hay una forma que nos debe el Estado, a todos Ajá. los que nos dedicamos a esto, que es formar al público espectador. Y eso lo da la educación. Es el problema de la literatura. Se ha hablado miles de veces cómo hacer para incentivar la lectura, cómo hacer para incentivar la lectura. Yo no, hay muchas formas, digamos, hay muchas faltantes en esta materia. Pero una es la mala educación literaria que reciben los estudiantes. Y que lo subsidie. Lo mismo en la Un música, subsidio a lo los mismo libros. en la plástica, Sí. ¿verdad? Es inconcebible que haya niños que salgan de primaria o de secundaria sin haber tocado un pincel nunca. No, eso No, es, esa ese cosa es uno de los es- grandes es- problemas. ustedes- ustedes, problemas yo tengo de que ir a un nuestro corte comercial y me están dejando exactamente la bola en el centro de la cancha. En el punto Ya- penal. En el punto penal. Ya como está don Rafa, aquí vamos a ponerle así. En el punto penal, porque ese es el tema que quiero tocar en el tercer segmento. Y tengo que decirlo, durante algunos años a alguien se le ocurrió que había que separar el arte de la educación y comenzaron Ay, sí, qué barbaridad. a quitarlo. Una barbaridad total. Ahora descubren que es urgente tener el arte mezclado con la educación porque eso hace a una persona integral. Vamos a hablar de este tema con este panel de lujo que tenemos hoy. Ya volvemos. A leer. Continuamos Es con lo el que vas programa a leer de después. esta semana, con este panel de lujo que realmente lo dije ahora desde del corte comercial. Y yo a veces quisiera robarme los tiempos de corte comercial para poder seguir hablando de tantos y tantos temas. Dimos en un clavo, o dieron aquí los panelistas en el clavo en un tema gigantesco. Y es que lo decía antes del corte, a alguien se le ocurrió en el camino separar arte de educación y empezamos a sacarlos de la escuela, y empezamos a sacar de todo y resulta que ahora el desarrollo mundial de la educación dice que los muchachos que mejor se desarrollan en educación son aquellos que están cercanos al arte. Claro. ¿Por qué? Lo decía ahora don Felo. Bueno, muy sencillo. Pasamos de una educación de la era industrial a una educación de la era del conocimiento y de la reflexión, ¿verdad? Inclusive ahora hasta las matemáticas las vamos a ver distintas, ya no es tan sencillo. Bueno, la importancia del arte en la educación, ustedes como artistas, ¿cómo la perciben? Adelante. Bueno, yo siempre he comentado, ¿verdad?, que ha habido o existe como una idea, hablo de las artes plásticas, que es mío, ¿verdad?, que es un trabajo o un oficio, por ponerle algún nombre, que es para hacer un cuadrito y ponerlo en la pared para decorar. Hago la salvedad que todo arte es decorativo, así comenzó, ¿verdad? Pero siempre se le ha dado como
como un poquito del lado despectivo cuando se le habla de arte decorativo. Pero es que el arte está presente en todo, absolutamente todo, en la etiqueta que se hace para un producto. Esta copa, antes de hacerla realidad, fue diseñada por un artista. El arte está en los jardines, está en la arquitectura, que es un arte, por supuesto, pero más junto, pero está hasta en las cosas más insignificantes o menos creíbles que tienen que ver con arte. Entonces, ese fue el gran error. Una persona, un niño que estudia artes plásticas, no se va a pretender que llegue a ser artista. Lo mismo pasa con las escuelas de bellas artes, que ya son obsoletas. Pero el que pasa por una escuela de bellas artes, aunque no resulte artista, va a ver todo el mundo de distinta manera. Para una persona corriente, cuando va al campo, ve una piedra y es una piedra. Ve una rama y es una rama. Pero el artista ve otra cosa, ve más allá. Como Manuel Sánchez, ¿verdad? Que cogía las ramas de los árboles y ahí hacía sus figuras. De Kiko tenía sus chistes, porque Kiko era fenomenal. Yo tuve una gran suerte también de haber conocido a Kiko. Era el director de mi escuela cuando yo entré ahí, que era más escuelita. Yo entré en exactamente el año en que la Escuela de Bellas Artes entró a la universidad, fue parte de la universidad. Pero Kiko todavía seguía un poco libre ahí, él hacía y deshacía en la escuela, y muy simpaticísima la cosa. Entonces tenía sus chistes, ¿verdad? Decía que ¿puedo contar esas cosas también? Así dice que Sánchez decía, cuando lo pone así, las ramas tristeza, pero muy bien hecha, ¿verdad? Y cuando es así, alegría, euforia, ¿verdad? Cosas de Kiko. Y es que es así, ya la gente ve el mundo de distinta manera. Inclusive pienso yo que ya va al cine y ve otras cosas que a mucha gente le pasa desapercibida. Ya uno no solo ve el cuento, para decir alguna palabra, bueno, el argumento, sino que ya ve el claroscuro, el color, la fotografía, cómo trabaja hasta el último de los actores. Qué buen actor, aunque lo que hizo fue tomar el vaso. ¿Verdad? Y es que también hay toda una transformación en uno como persona. Yo tengo que decir mi experiencia. Me gusta mucho el arte. Me tocó, por cuestiones del periodismo, visitar el Vaticano, y yo cuando salí era otra persona completamente distinta. Se había visto, y estuve también en el Museo del Prado. Y el arte te enriquece tanto que pronto otro ves el mundo con otro color y con otra tesitura. ¿Verdad? Y yo tengo que dar, digamos, mi vivencia en eso. Don Felo, ¿cómo siente esa necesidad nuevamente de que el arte esté en la educación, que sea parte de...? Bueno, es que nunca debió de estar separado, es una forma integral, ¿verdad? El arte es precursora de una inquietud personal de la gente por sentir y expresarse, de manera que yo no concibo el mal entendido que hizo que de las escuelas se quitara lo que se llamaban clases especiales, entre las que estaba el dibujo. El dibujo es básico, por favor. Qué barbaridad. No, un lápiz tiene muchas posibilidades de expresión para simplemente ponerlo a escribir, nada más. Pero la escritura misma es una graficación muy interesante que da cabida a la personalidad. Todos escribimos diferente y nos expresamos diferente. Y esa misma forma nos proyecta nuestra realidad. Entonces, esa integración, todo ese mundo gráfico, es parte nuestra, de nuestro sentir, de nuestra expresión. ¿Cómo puede separarse esa cosa de manera que se diga y se ha dicho siempre que es sustituto del conocimiento? Realmente
el aspecto económico, que es el que tocan todos los gobiernos, en las políticas de su propio gobierno, lo primero que dicen que hay que cortar las artes en las escuelas por economía. Bueno, pues es como degollar un niño. El niño por naturaleza siempre anda en pos de una verdad de él. Él coge un juguete y lo desarma para ver qué es lo que hay adentro, cómo se mueve, qué pasa. Bueno, ese es lo que hay que estimular. Lo que hay que estimular es la inquietud del niño. Por ejemplo, yo he oído una expresión muy linda de una mamá que le decía al chiquito, ¿dónde vas? ¿A jugar? ¿A jugar qué? Tengo que ir a jugar. Es el trabajo. Es el trabajo de un niño. Él busca su propia expresión, busca qué hacer él, no que lo manden a hacer. Entonces ahí estamos coartando toda la posibilidad y la inquietud investigativa de un niño. Hay que abrirle campo a la juventud, a los niños, para que se expresen ellos mismos y encima de eso detectar las tendencias de expresión que tienen. Por ejemplo, yo siempre he creído que las matemáticas, de la forma en que siempre se ha enseñado, insisto, ¿verdad?, claramente, es tremendamente castrante. La matemática es un idioma y hay que estudiarlo y verlo como un idioma, como una expresión, exactamente como se estudia una lengua, no simplemente como un resultado. La matemática es muchísimo más amplia que lo que nos enseñaron o trataron de enseñarnos a nosotros en esa época. Entonces, hay que permitirnos amplio campo para expresarnos y buscar nuestra propia realidad, volver a la investigación. La investigación es la base misma del proceso educativo de un niño y el resto de su vida. Y hablando de las mismas matemáticas, la aventura, y esto todos hemos pasado por las matemáticas, la aventura de encontrar el resultado de la operación es lo que es hermoso. Cuando tienes el resultado ya se acabó, ¿verdad? Pero es esa expresión de la que ha hablado Rafael, es el camino. Esa aventura por encontrarse a uno mismo, la que hemos coartado. Lo que pasa es que nosotros dejamos de formar, nuestro sistema educativo, quiero decir, dejó de formar personas y pasó a formar fuerza de trabajo, capital humano. Y entonces necesitamos el muchacho que pueda poner el tornillo y pegar, ¿cómo se llama? El cablecito. Sí, la soldadura. Pero no una persona integral que sea capaz de pensar por sí misma. Y en la nueva etapa que estamos entrando en el mundo, necesitamos ese tipo de persona, la persona que sea capaz de crear. Y esto lo crea el arte. El arte tiene la virtud de que desarrolla una parte importantísima, iba a decir del cerebro, no del cerebro, de la personalidad humana, que es la creatividad, la imaginación, la capacidad de traspasar los límites de lo que nos enseñan y empezar con un nuevo mundo creativo. Exacto. Sí, dar arte en las escuelas, es muy importante dar arte en las escuelas, arte y también literatura. Es que vos mencionaste una cosa muy importante, ¿verdad?, que es que el niño va en ese proceso de enseñanza, no de aprendizaje, ¿verdad?, hagamos la diferencia, claro. En ese proceso, y llega a la universidad sin saber qué es y cómo se maneja un pincel, que existen 10, 15, 20 diferentes tipos de lápiz, que cada uno tiene sus calidades y sus posibilidades gráficas. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la universidad sin conocer ni siquiera las herramientas? Es que el dibujo, ¿verdad?, que es básico, porque es un medio de expresión riquísimo, y el lápiz ni siquiera saben el 10% de las posibilidades que tiene un lápiz. ¿Cómo vamos a llegar a la universidad sin saber cantar, sin saber bailar, sin haber escrito nunca una poesía a la novia, sin poder leer y disfrutar de una... Porque yo voy a decir una cosa, a mí me parece que es muy importante que haya materias de arte, y es un gran error haberse eliminado. Pero la otra cosa es que la enseñanza debe ser artística. Hay que enseñar la historia con arte, hay que enseñar las matemáticas con arte, con poesía. Yo voy a decir... Porque además tiene que ser entretenido. Tiene que ser y recordemos que un último estudio dice que nuestro cerebro ocupa solo el 10% para el razonamiento.
para chequear que lo que soñamos, imaginamos, pensamos o creamos está en lo correcto. Esa potencialidad. Nada Claro, más. claro. Bueno, ¿verdad? hay El una- 90% está Pero creando. yo voy a decir una cosa que a mí quizá pueda causar algunos conflictos, pero para mí el gran libro de mi vida fue Paco y Lola. Pero Porque no me es- enseñó también, esa fue después, porque me enseñó Paco y Lola. Porque me Qué enseñó, casualidad. pero es ¿no? una casualidad aquí. Sí, sí, sí. Sí. porque me enseñó No, a Paco aprender a Miguel. escribir, mamá, etcétera. Yo sé que tenía muchos defectos, muchos errores, todo lo que ustedes quieran, pero me enseñó a escribir con poesía. Y me Eso enseñó es a ver lo que el yo mundo iba a decirte, través la de los poesía ojos de la importante. poesía. Es Francisco, al que llamamos Ah. Paco, que anda con su carrito de frutas, y va gritando por la calle, ¿quién quiere marañones? Eso que es un poema. Eso me enseñó a ver el mundo con ojos de poeta. Y yo creo que eso es fundamentalísimo Esas dos para la cosas que formación dan de ser dos humano. palabras, dice, poesía y creatividad, que eso es lo que da la enseñanza del arte, pero desde la primera infancia, ¿Cómo no? ¿verdad? Entonces, se han tocado puntos claves, ¿verdad? Que siempre nos hemos comentado. Y eso que dijiste, yo siempre lo comenté, imagínate que a la Escuela de Bellas Artes nos llegaban los muchachos sin saber absolutamente nada, ¿verdad? Y yo decía, bueno, es como que entren a Artes y Letras, se llamaba así antes, y me quedé con eso, sin saber leer y escribir. Exactamente así llegaban, ¿sí o no? Una cosa tremenda. En cambio, en otros lados, ya el bachillerato está dividido en científico, Así es. artístico y Me permite literario. decir una última cosa Sí. muy breve. Yo creo que otra cosa importantísima del arte es que el arte es hija de una gran disciplina. Exacto. Y ¿cómo se llama? El ejercicio del arte crea una gran disciplina. Y la gente tiene la idea totalmente contraria. Pero hay que el que- arte es un... Pasión hay que y entender, dedicación y hay entrega que total. entender que la disciplina requiere de muchísimo tiempo. De verdad. Entonces el problema es sencillamente un matrimonio fiel Sí. entre adquirir una disciplina e invertir mucho tiempo. Cierto. Por ejemplo, a un periodista... Y trabajar a la vez, ¿verdad? Pues, Ah, como no, uno dice. a eso iba. Entonces, un periodista me preguntó en un momento dado, en una de tantas reuniones que hemos tenido por ahí, me preguntaba que cómo hacía yo con mi tiempo. Y le digo, mira, yo nunca he pensado en eso, porque cada vez que pienso en el tiempo es viernes. Entonces, está uno tan inmerso en su trabajo, ¿verdad? Sí, En claro. toda la demanda de los múltiples componentes que hacen esa cosa que se llama obra, que no hay campo para más. Sí, es cierto. Es cierto. No hay campo para más. Es Y de cierto. repente te diste cuenta que ya había terminado la semana. ¿verdad? Y son horas de horas en la noche, yo pintaba en la noche. ¿Cómo no? Un Pero yo decía- montón, porque yo estaba en la universidad y llevaba a la casa. Pero yo sé que los chiquillos Ahora que han todo el hecho mundo se arte son queja. muy disciplinados. Bueno, es que es Son parte... disciplinados en el arte, en la sí, música, en la sí. guitarra, etcétera, y después son disciplinados en la matemática Sí. y en la ciencia. Pero además, yo que Sí. algo he hecho en este campo, algo he escrito en mi vida, yo les contaba a ellos que sí, es que es maravilloso. Lo que decían don Rafael y doña Lola ahora. O sea, te metes, bueno, y vos que también lo has vivido, te metes en lo que estás escribiendo, te pierdes, Claro. te da la hora que ni cuenta te das, pero eso te llena tanto que de pronto otro Es muy aparece hermoso. de que es viernes. Tienes razón. Voy a un corte comercial y ya volvemos para nuestro último segmento y hablar de cómo ven el futuro, qué cambios hay que hacer, qué ajustes tienen que hacerse en este país para que el arte se potencialice. Ya volvemos. Seguimos compartiendo desde el Club Unión este programa tan especial, tan lindo, con gente del arte, que realmente te motiva a pensar de que ellos en su grandeza tienen esa sabiduría para decirle a un país que en este campo debemos de hacer muchas cosas y por dónde tenemos que irnos. Este último segmento
Yo quisiera como que lo dedicáramos, si me permiten, a mis tres invitados, como lo dije antes de ir al corte comercial, a pensar en qué nos falta, por dónde tenemos que ir, qué cosas debemos hacer para seguir creciendo en el arte. Dichosamente, repito, y esto a mí me alegró mucho pensar de que ya se dieron cuenta de que la educación no puede estar separada, así que están tratando de ver cómo enseñan ciudadanía y arte y cívica y todo para, ¿verdad?, para volver a amarrar a los seres humanos en su contextura original. Repito lo que decía, hace poco, un análisis de hace poquito, decía que solo usamos un 10% de nuestro cerebro para el razonamiento, 90% era creatividad. Entonces, pues, por ahí estaba la salida desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué hay que hacer? Ustedes que conocen tanto de esto. No sé, yo conozco mucho, pero yo pienso en primer lugar que hay que hacer una reforma grande en materia educativa. Yo soy muy optimista, dichosamente, pero siento que no avanzamos por lo menos al ritmo que necesitamos, porque efectivamente ahora se ha descubierto que el arte es importante, pero el arte es importante no el último mes de clase, es importante todos los meses del año, y es importante no como materia separada, es importante siempre en la vida del ser humano. Y no puede ser un maquillaje, tiene que ser parte de la personalidad del ser humano. Y no vemos todavía, yo no siento que el Ministerio de Educación Pública haya todavía llegado a entender y menos a comprometerse con esa transformación. Me parece que es muy importante que haya una verdadera acción pro arte desde el Estado, que se perdió